Bueno, vamos a iniciar entonces esta charla. Bien, espero que todos me estén escuchando y que podamos tener esta charla con la misma fluidez que fue la anterior, que realmente hubieron muchas personas y se pudo escuchar bien. De todas maneras, voy a tratar de grabarla para poderla reproducir. Esta charla tiene algunas diferencias con la de ayer, porque esto avanza muy rápidamente. Esto es el tipo de información que está en la Organización Mundial de la Salud, de cómo es la epidemia en este momento en el mundo, pero hoy, por ejemplo, han cambiado el mapa y en vez de reportar los números de casos totales por país, están mostrando el número de casos reportados en los últimos 7 días para ver cuáles son los puntos calientes de esta epidemia, ¿no es cierto? Y aparece Estados Unidos ahora como un punto muy caliente. Y fíjense que, en cambio, la zona de Argentina está en un punto moderado, más bien bajo. Este es cómo está evolucionando la pandemia a niveles mundiales. Es decir, esto era ayer, esto es hoy, el número total de casos registrados en el mundo, y se ve que día a día, como se van registrando, y si uno mira con un poco de optimismo, piensa que desde el crecimiento exponencial se está logrando un achatamiento de ese crecimiento. De todas maneras, estamos hablando de 400.000 personas infectadas, ¿no? Lo que voy a presentar surgió como una idea de dar este reporte, que es serio, del Imperial College, que no es solo un grupito, sino que se ha dedicado un grupo especialmente a el problema de la pandemia. Entonces, hace algunos días, el 16 de marzo, presentaron este informe que obligó a cambiar las políticas, o fue uno de los elementos importantes para cambiar las políticas de Gran Bretaña y también de Estados Unidos. ¿Qué dice este informe? Bien, en primer lugar, esto es una pregunta que muchos nos hacemos, es decir, ¿cómo es la evolución del virus? ¿Qué esperamos de este virus? Este informe que voy a presentar asume lo siguiente, o aproximadamente lo siguiente. Hay personas, alrededor del 30%, que van a ser asintomáticos, es decir, se van a infectar y no van a tener ningún síntoma. Hay una mayoría de personas que van a tener síntomas, pero van a ser moderados, va a ser una gripe, y después se van a recuperar. Y hay un grupito que va a tener síndromes. Esos síndromes van a ser suficientemente complicados como para tener que hospitalizarse y después se van a recuperar. Y otros, también una minoría, van a tener síndromes severos, van a tener que hospitalizarse, algunos van a entrar en terapia intensiva y de esos algunos se van a morir. Un dato importante para entender cómo evoluciona el virus es saber cuándo es infeccioso. Y por supuesto, como ven en esta curvita de acá abajo, es infeccioso sobre todo cuando es no asintomático, porque la persona no toma ningún recaudo. En cuanto se da cuenta de que está enfermo, se aísla y empieza a ser menos infeccioso. Y cuando llega a la hospitalización deja de ser infeccioso porque está totalmente aislado. Pero durante todo ese tiempo, el área bajo esta curva, ¿cuántas personas pudo contagiar? Esto es lo que llaman R, la tasa de reproducción del virus. Esa tasa de reproducción hay que calcularla, hay que medirla. Pero bueno, hay que tomar algunas asunciones si no se puede medir, y lo que se piensa es que este virus tiene
una alta tasa de reproducción. Causa cada contagiado, cada infectado, causa 2,5 contagios. Y por eso es el crecimiento exponencial que se ve en la dispersión de la epidemia sobre la población. Esto que vimos anterior, esta tablita, está hecha como un promedio de lo que ocurre en todas las edades. Esta es la realidad, que esto es muy distinto según las edades. Las personas más jóvenes y los niños tienen muchísimo menos incidencia, es decir, hay menos casos que requieren hospitalización, menos casos que requieren cuidados intensivos y muy poca fatalidad. Estamos hablando del 0,002% para los niños. Y fíjense cómo esto va aumentando y se hace realmente, digamos, llamativamente grande para las personas adultas. Pero tampoco es que se van a morir todos los viejos. No nos vamos a morir todos los viejos. Pero sí es más peligroso. Bien. El reporte lo que dice es, bueno, vamos a hacer una modelización del avance de la epidemia considerando que tratamos de mitigar la epidemia con distintas medidas. Las medidas, o lo que llaman intervenciones no farmacológicas, NPI, son más o menos lo que nosotros conocemos, que hemos visto acá en Mendoza. Aislar los casos en la casa, aislar el caso y todas las personas que han estado. Aislar las personas de mayor edad, que son los que más problemas traen. Bueno, mira, llegué a un sean muy equipo que son efectivos, 110 sino porque dólares. van a ser los que van a ocupar más camas, que eso es el Pongamos problema unos 20 serio de dólares esta más epidemia. Evitar que no se sature en la adecuación de los evitar que se sature cubículos el y sistema de salud. este año, o Entonces, sea, vos me decís cuánto personas de sería lo edad, mínimo que yo como necesito. nosotros somos los que más tenemos que aislar, ¿no? Lo que te van a decir Esta otra es ya la que tenemos nosotros en Mendoza y en el país. Aislamiento de toda la población. Fíjese que en este reporte ni siquiera es de toda la población. Ellos están pensando en hacer una disminución de la actividad de trabajo de esa población para que reduzca la interacción a No, porque es una obra nueva, qué sé yo, es una decisión ya gerencial, en todo caso, si querés lo Y hablo con otro el es Jorge. el cerrado Si la de obra no escuelas va a quedar y andando, yo no me gasto universidades. todo. Ustedes ven Porque que la nosotros instalación de tenemos las bombas todas nuevas estas. pero yo ¿Qué puedo, pasa cuando se Una toman mujer estas ahí dar que como está... En primer mínimo lugar, este es el la compra de modelo los equipos y la adecuación matemático que del predice equipo. cómo va a ser la dispersión de esta epidemia en Gran Bretaña y en Estados Unidos, calculando el número de muertos por día cada 100.000 habitantes. Como se ve, es dramático porque llega a un punto y vuelve a caer. Es decir, acá ya se acabó el problema. Pero al haber pasado todo esto, en Gran Bretaña se piensa que van a morir 500.000 de personas y en Estados Unidos la predicción es más de 2 millones de personas. Esto es absolutamente, digamos, inaceptable y entonces indica que sí o sí se deben tomar medidas. ¿Qué pasa si se toman medidas que mitigan, es decir, que alivian este problema? Y bueno, las cosas mejoran. Esto es el cálculo que hacen ellos de acuerdo a distintas medidas. Por ejemplo, estas, nada más que cerrar las universidades y escuelas, no es muy eficiente. Estos aislamientos de los casos es muy importante. Aislamiento de los casos y cuarentena de los en contacto también es importante. Y esta es la suma de todo lo anterior, agregándole el distanciamiento de las personas de edad. Si que realmente se consigue bajar esta curva mucho, estos no son los muertos, estos son las camas de terapia intensiva ocupadas con 100.000 habitantes. El problema con esto hay que mantenerlo 3 meses, ¿ah? Si no es unos pocos días. Sin embargo, todo esto no alcanza. Si ustedes se fijan, esta línea roja de acá abajo es el número de camas que tiene de terapia intensiva que tiene Inglaterra cada 100.000
habitantes. Todos estos números están muy por encima de la capacidad de Inglaterra. Y entonces este estudio dice, bueno, estas medidas de mitigar la infección no son suficientes. Lo que hace falta son medidas todavía más drásticas que lleven a la supresión de la dispersión del virus. Esto era mitigar, ahora, ¿qué tal si lo suprimimos? ¿Cómo se hace para suprimir? Y bueno, es lo que hemos hecho en Argentina. A todo lo anterior se asuma el aislamiento general de la población. Todo el mundo se queda en su casa. Ya digo, en Inglaterra más moderado que aquí, porque no todo el mundo, pero la mayoría de la sociedad es afectada. Con esto, fíjense, se logra bajar por debajo de la línea roja, lo que está muy bueno. Mejor si al aislamiento general también se cierra escuelas y universidades, que la línea verde de acá abajo. Y si ven en este diagrama de acá abajo, es nada más que la ampliación del gráfico anterior, pero para ver el detalle. Y se ve entonces que con estas medidas realmente el número de camas ocupadas baja muy por debajo de la disponibilidad que tiene Inglaterra. El problema está que fíjense que cuando terminan las medidas y todo vuelve a la normalidad y la epidemia regresa, ¿no? Y mientras mejor han sido las medidas supresorias, peor es el rebrote. Y eso es lógico, porque si todo el mundo se fue a su casa, nadie se infectó, nadie adquirió inmunidad, cuando se relajan y el virus ingresa, porque el virus no es como una ola que pasa y se acabó. El virus está allí. Cuando regresa el virus, bueno, hay mayor cantidad de infectados. O sea, ninguna de las dos medidas para este grupo es suficiente. La mitigación porque no alcanza a frenar la cosa. Y la supresión porque después de un tiempo, cuando la liberamos, volvemos a tener un problema epidémico. Entonces, lo que se propone es una estrategia de on-off. Si cuando los datos epidemiológicos indican que estamos mal, todo el mundo a su casa y aislamiento total, se cierran las escuelas, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pero cuando se ve que el número no satura, que está bien, que está dentro de los límites adecuados, relajar las medidas. Relajar no quiere decir suprimir. Relajar, ellos dicen, bueno, mantengamos todo lo que no implica un shutdown de la sociedad. Mantengamos la limpieza, precauciones varias, lavémonos las manos, no nos toquemos la cara, etcétera, etcétera. Pero no nos aislemos, es decir, vayamos a trabajar, se abran escuelas y colegios. Si vuelve a empezar a aumentar el número de casos que se hospitalizan, y bueno, volvamos a aislamiento. Sí, esta es una teoría del switch on and off. Con esto, los cálculos que tiene el Imperial College es que entonces se va a tener esta onda, ¿no es cierto? Cuando se relajen las medidas van a aumentar los problemas, pero entonces ahí se aplican de nuevo y bajan las medidas, y así vamos up and down de acuerdo a si tenemos las medidas en vigencia o no. Nunca se llega a saturar el sistema de salud y lo vamos manejando con el tiempo. Con esto se logran datos realmente interesantes. Por ejemplo, se logra que el número de muertes de 500.000 que calculaba en Inglaterra se baja al orden de los miles, es decir, 10.000, 20.000 casos. Es un avance gigantesco. El número de camas de terapia intensiva ocupadas, también fíjense que de los 180.000 que requerían, se pueden bajar 2 órdenes de magnitud. Estar en algo que es manejable para el sistema de salud. Un problema que tiene esto es que a lo mejor el tiempo que hay que estar con medidas de
de supresión, que vamos a llamar, es elevado. El 75% del tiempo estamos en medida de supresión y 25% con medidas relajadas. Bien, ¿cuál es la conclusión entonces del reporte este? Bueno, habría que tener entonces esta estrategia de on y off. Y ellos dicen que para países grandes, no para Inglaterra el on-off es para todo el país, pero países grandes como Estados Unidos, y yo pienso para Argentina también, no necesita tomarse el on-off a nivel país, se pueden tomar en forma regional, de acuerdo a los parámetros que cada parte del país requiera. Y esto podría mantener el off, es decir, medidas digamos, de precaución, pero no parar la sociedad por periodos más largos de tiempo. Todo esto no indica que sean las únicas medidas que se pueden tomar. Estas son las que han tomado el Imperial College, pero ellos dicen, ojo que hay otras maneras de lidiar con esto. Una, la de Sur Corea, que lo que ha hecho es no parar la sociedad. Es decir, la sociedad sigue funcionando, pero hay un seguimiento intensivo de los casos. Es decir, se muestrea mucho más. Cuando se detecta un caso, se hace el seguimiento, es decir, con el celular pueden saber dónde estuvo esa persona, y entonces se hace un aislamiento o seguimiento de los posibles casos de esa manera, sin parar la sociedad. En China todavía es diferente, es decir, ellos los casos identificados no los dejan en la casa, no es cuarentena domiciliaria, los llevan al hospital. Creo que en Argentina también es así. Es decir, que Argentina está tomando las medidas más drásticas que se puede uno imaginar. La otra conclusión es que, ojo, estas medidas drásticas, muy buenas, tienen el problema de que cuando se las suprime, el brote epidémico vuelve. Esto no es que hay que meterse dentro de la casa, esperar 15 días que pase la ola del virus y después salimos alegremente todos afuera. ¿Por qué no? El virus va a estar ahí. Es decir, esto lo que nos permite es haber comprado tiempo. Me gustó este informe de España porque va en el mismo sentido. Los españoles también tienen ese problema y le recomiendan al gobierno, miren, si no se toman medidas restrictivas, esta es la capacidad sanitaria del país, la superamos inmediatamente. Con las medidas que ustedes están tomando, que son parciales, al cabo de un tiempo lo vamos a superar también. Entonces lo que ellos proponen son medidas supresivas. Lo que se requiere es supresión en España. Pero ellos también, también me gustó porque usan los mismos tipos de estrategias no farmacológicas, ¿no? Aislamiento de casos, cuarentena de contacto, distanciamiento de los viejos, distanciamiento de toda la sociedad, cierre de escuelas y universidades. Es decir, que es muy comparable con el otro estudio. Pero ellos, esta teoría del on-off, la ponen bien explícita. Dice, la zona A, la zona que tiene infectado, ¿cuál es el criterio de que está la cosa que requiere medidas drásticas? Bueno, dan un número, 25 casos activos cada millón de habitantes. Casos activos no son casos que están hospitalizados o que están ya aislados, porque eso no infectan a nadie. Casos activos son gente que se supone que está en la calle contagiando. Entonces, en esos casos, ir a estrategias supresivas. Todo el mundo a la casa, se cierra el trabajo, etcétera, etcétera, más o menos como estamos acá. También dan números, también me gustó esto, 2 a 3 semanas. Y en los lugares donde no está esto, bueno, las medidas son más relajadas, y los llaman zona B. Permitir un 50% de la actividad laboral, disminuir el transporte para que haya menos comunicación entre los lugares, para que no pasen de un lugar a otro, y estar atentos, porque cuando la tasa de casos activos aumenta arriba de 25 por millón, y volver tipo zona A. Otra cosa que me gusta en esta exposición es que ellos hablan mucho de la movilidad entre zonas.
Es decir, esto es un parámetro muy importante, de cuánto se mueven personas de un lugar hasta otro. Y entonces ellos proponen hacer una disminución, un control del transporte, de acuerdo justamente a la peligrosidad que tengan las distintas zonas. El tercer reporte que me interesó es este que tiene menos seriedad científica o menos peso científico, pero es más imaginativo. Autor, Tomás Pueyo, publica en un lugar que no tiene referencias, es decir, no tiene un review previo, pero no importa, realmente es una persona con mucha imaginación. Entonces, habla de todo lo anterior, pero hace un énfasis en algo que los anteriores no se metían. ¿Cuánto cuestan las medidas supresivas? Y entonces, él inventa educated guess, es decir, no tienen, más o menos él estima cuánto sale cada una de las medidas, qué beneficio tiene en la tasa de reproducción del virus, qué confiabilidad tiene, cuánto seguro está él de ese número, y qué confiabilidad tiene el costo, porque también el costo él lo adivinó, ¿no? Y entonces, de acuerdo a eso, decidir cuáles son estas medidas, no porque tienen mucha variabilidad, y otras que sí, algunas que son muy poco eficientes, por ejemplo, la cuestión de los delivery. Pero es poco eficiente, pero vale poca plata. Entonces, pongámosla, porque cuesta poco. En una palabra, cada medida que se toma no solo tiene un lado de cuánto afecta la transmisión del virus, sino con cuánto cuesta. Porque finalmente nos vamos a tener que enfrentar con la realidad del costo, no solo económico, sino social, que estas medidas tienen. Thomas también ha hecho un análisis de cuáles son las medidas que han tomado cada uno de los países, desde las más baratas hasta las más caras, y sabiendo cómo andan estos países, podemos saber qué tal bien les fue aplicando estas medidas o no. Entonces, esto todo está hablando de la necesidad de desarrollar estrategias. Una buena noticia que aparece hace muy poquito, 24 de marzo, es este estudio sobre qué pasa en China. En China se ha seguido el movimiento dentro de cada ciudad por satélite. Es decir, un satélite apunta a una ciudad y ve cuál es el movimiento que hay en la ciudad. Y fíjense, cuando apareció la epidemia en China, cómo cayó la movilidad dentro de las poblaciones, en todas las poblaciones. ¿Ah? Este colorcito es el movimiento. Pero con los meses o con la semana empezó a volver a subir. Fíjense, este diente de serrucho es porque los chinos el fin de semana se quedan en la casa, por eso es que hay menos movimiento. Pero lo interesante es que no se observó un aumento, un repunte de la infección cuando la movilidad intracity, porque esta es movilidad intracity, se reanudó. Entonces, el grupo, que es el mismo, es el Imperial College, hace una relación entre el R, la tasa de reproducción del virus, con la movilidad. Y ven un alto grado de correlación entre cuando se baja la movilidad, baja el R. Hay un desfasaje, 4 días, porque tarda en tener efecto el inmovilizar sobre la tasa de reproducción del virus. Pero lo interesante es que la bajan a la tasa de reproducción. Fíjense que baja por debajo de 1. Esto es muy importante porque por debajo de 1 el virus deja de expandirse y empieza a achicarse, es decir, no el virus, la epidemia del virus, ¿no es cierto? Entonces lo han mantenido allí bien bajo y ustedes vieron que los niveles de China empezaron a caer. Cuando se reanuda la actividad en la ciudad, no ven el repunte de la epidemia. Esto es fenomenológico. Ellos no tienen una explicación, ¿no? Pero es un buen dato, es un dato esperanzador.
Finalmente, ¿en qué se tratan los modelos epidemiológicos? No son demasiado difíciles, son unas pocas ecuaciones diferenciales. El modelo... ahí está. El tipo de modelos hay varios, pero hay uno que es bastante común que se llama SEIR, que considera que van a haber susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. Y la relación entre ellos serán ecuaciones diferenciales. Hay un calculador muy bonito que está en la web, les he puesto el link, que ustedes pueden jugar con él y pueden ver cómo sería la infección, suponete, en una ciudad como Mendoza, de 1 millón de habitantes, cuando ingresa un infectado no confinado. Un infectado que anda por la calle, no un infectado que está aislado en un hospital, porque eso no infecta a nadie. Bien, entonces se ve como a los pocos días, va a tardar cerca de 1 mes y medio, empieza a crecer, y bueno, cuando empieza ya no hay 1, hay 2, hay 4, hay 16, geométricamente, empieza a aumentar el número de expuestos, infectados, las camas empiezan a saturar y empieza a morir la gente. ¿Qué pasa si ahora, en el día 21, se toman las medidas que se han tomado en Mendoza? Lo que pasa es que antes estábamos, si ustedes vieron la escala, era de 250.000. Acá está en 30. Cortamos la cosa y empieza a bajar. Las medidas que se han tomado en Mendoza son suficientes para bajar al R alrededor de a un 0.8. Esa es la estimación. Entonces, fíjense que entonces el número de camas ocupadas no pasan nunca de 10, el número de muertos es un par, es decir, controlamos todo. Eso es lo bueno. Bien. Este modelo no es difícil y pensamos que nosotros podríamos reproducirlo acá con nuestras capacidades de modelización. Esto está hecho por Cristian Sánchez, se metió en ese calculador web y por el script dedujo cuáles eran las ecuaciones diferenciales que usaba y cuáles son los parámetros que usa. Y esto es lo que dedujo Cristian de cómo funcionaba esto, las ecuaciones diferenciales que se necesitaban y sobre todo cuáles eran los parámetros que usaban. Entonces hay gente que le está proveyendo parámetros a Cristian. Cristian, porque la idea nuestra es, bueno, el simulador ya está en la web, no vamos a hacer lo mismo, bueno, podemos mejorarlo, pero el de la web es bastante bueno. Pero el de la web es una ciudad. ¿Qué tal si usamos esto para tomar decisiones a nivel provincia? Y no tratamos a Mendoza como una única cosa, sino como ciudades. Entonces, por un lado Cristian y por otro lado Gabriel Flores y Gastón Marcheta, estamos tratando de hacer esto mismo que hace el calculador, pero para ciudades individuales. Y no aisladas, sino interconectadas. Y entonces poder tomar decisiones diferentes para el grado de infección que tenga cada ciudad. No es lo mismo la ciudad capital de Mendoza, que ya hay algunos casos, o qué sé yo, que la localidad, qué sé yo, de Real del Padre, que no tiene a nadie y está muy poco conectada, pero ellos tienen que hacer cuarentena y quedarse en la casa igual que nosotros. Es un poco, es decir, estaría muy bien, con eso estamos todos a salvo, pero el costo económico y social de las medidas de supresión son tremendos. Entonces, es mejor si podemos tratar de actuar de acuerdo a la realidad de cada lugar. Entonces, ustedes ven que en una ciudad las curvas son diferentes que en otra ciudad. Y la idea entonces es tener una red de ciudades donde la ciudad que empieza a tener problemas, que tiene esta conectividad con otras ciudades, que tienen distintos tipos de problemas, cada uno con su propia solución de las ecuaciones diferenciales, poder cambiar y decir, bueno, esta ciudad entra en supresión, todo el mundo a la casa, pero estas no, sigan trabajando, sigan haciendo lo suyo, y disminuyamos la conectividad entre el que está infectado y el que no está infectado para evitar la difusión. Todo esto lo podría hacer
el modelo matemático en el que estamos trabajando. La idea no es hacer un lindo trabajo para publicarlo en ningún lado, sino que sea una herramienta para el gobierno para que tome decisiones. En eso estamos. Conclusiones. En Argentina y en particular en Mendoza se han tomado las medidas más extremas, supuestamente de supresión de la transmisión, antes de que el virus esté en el ambiente. Estamos comparativamente a salvo. Pero la supresión no se puede mantener indefinidamente. Tiene un elevadísimo costo económico y social. Y no pensemos que es como una ola. 15 días todo en la casa, después sacamos la cabeza afuera y el virus ya pasó. No, el virus va a estar ahí. Entonces, una política de supresión y relajación en base a indicadores epidemiológicos locales parece la mejor opción. No hay que alarmarse, y esto es importante, cuando las medidas se relajen y empecemos a ver los números subir. No es una infección que al que le toca se muere, ¿no? Tiene cierta gravedad, pero sobre todo para la gente joven es bastante poco grave. Está bien, hemos estado 15 días realmente clavados en la casa. ¿Ha sido esto inútil? No, ha sido importante. Porque ahora, cuando empecemos a tomar políticas de ver cuándo relajamos y cuándo no, el sistema de salud de la provincia va a estar mucho mejor preparado para afrontar la epidemia. Vamos a tener mejores posibilidades de test diagnósticos. Los test diagnósticos son fundamentales porque para tomar la decisión de relajar hay que tener un buen sensor de en qué punto estamos. Mejores posibilidades de terapia porque ustedes saben que la vacuna está digamos, trabajándose en ella, pero la vacuna es lerda, porque no es cuestión de sacar una vacuna y nos vacunamos todos. No, hay que ver si funciona, hay que ver si realmente es protectiva. Y después hay que expandirla, no es cuestión de hacer 10 dosis, hay que hacer millones de dosis. Entonces no podemos hacer millones de dosis de algo que no sirve. Primero hay que testear que sirva. Entonces, los cálculos son 12, 18 meses. Pueden ser un poco más cortos, pero no van a ser mucho más cortos que eso. Y otras terapias, ¿no? Ustedes ven que están probando distintas posibilidades de mitigar los efectos del virus. Así que hemos comprado tiempo. Con esto termino y entonces quería llevar tranquilidad y que cada uno trabaje en lo que mejor pueda para sacar todo esto adelante. Muchas gracias. Excelente, gracias